Hola binario, mi nombre es Axel Romero y en esta ocasión vamos a aprender dos cosas. La primera es que vamos a generar nuestra primera base de datos en MySQL y la segunda vamos a generar tablas con sus respectivos tipos de datos, relaciones y no es nada complejo. Yo te voy a llevar paso a paso y durante el video yo te voy a ir comentando datos interesantes de MySQL. Si te interesa muchísimo este contenido, no se te olvide suscribirte, me haría muy feliz, regalarme un like y sobre todo aprender, aplicar, replicar. Vayamos a hacer nuestras tablas en MySQL. Esta es la página en donde yo contraté mi hosting. Miren, incluso aquí registré mi dominio. Voy a darle en servicios y web hosting. Este es el paquete que yo adquirí, donde me proporciona todos estos beneficios. De todos estos, ahora el que nos interesa es que nos proporciona una base de datos. Si tú requieres más, si tienes más aplicaciones y vas a consumir más bases de datos, te recomiendo este paquete que te ofrece hasta 5 bases de datos. Obviamente incrementa los gigas, es decir, el almacenamiento. Pero bueno, ustedes pueden adquirir su hosting e incluso su servicio de base de datos como ustedes más les convenga. Este no es ningún patrocinio, lo vuelvo a decir, simplemente les estoy comentando bajo mi experiencia. Bueno, aquí se los voy a dejar en la descripción del video. Voy a abrir, en el video pasado hicimos este diagramita, le voy a dar a abrir, si no lo viste, ahí está apareciendo la carta y vamos a ir a diseñar estas tablas, ¿vale? Bueno, ya que estoy en Google, voy a ir a mi cPanel Login. Te va a dar un username y te va a dar el password. Simplemente le das login, aquí me está autenticando en automático. Todo esto pues te da la bienvenida aquí, te dice cuál es tu usuario, tu password y demás. No voy a entrar a ese tema tan técnico, simplemente pues si ya tienes MySQL sabes de lo que estoy hablando y si no, escríbeme ahí en los comentarios, hey Axel, detalla un poco más de cuál es el proceso y con gusto lo hago. Listo, entonces vamos a dirigirnos a la sección que dice base de datos. Listo, y aquí voy a darle clic en base de datos MySQL y puedo ver que no tengo ninguna base de datos. Entonces voy a crear una nueva. Es súper sencillo. Ahorita lo estamos haciendo desde esta interfaz gráfica, pero también existe línea de comandos, ¿ok? El create database y todo lo que viene relacionado al manejo de base de datos. Le voy a dar el nombre porque es de database Botji, ¿ok? Ustedes pueden elegir el nombre que deseen. Le voy a dar crear base de datos y así de sencillo es. Miren que ya se agregó mi base de datos. Vamos a ver aquí si ya existe y el tamaño actualmente es de 0 bytes. ¿Por qué? Porque apenas la estoy creando. Listo, voy a verificar aquí que tengo en automático, se creó un usuario a Romero y aquí tengo la base de datos, ok, añadir, le voy a dar a añadir, listo, y entonces aquí le puedo dar los permisos que puede tener ese usuario. Pero bueno, ya que creamos la base de datos, vamos a regresar a cPanel y entonces voy a ir a verificar algo bien importante. Vamos a ver en phpMyAdmin y vamos a ver que ahora nos va a redirigir a la base de datos que generamos. Aquí está, MundoB01-Botji, ok, B de Botji. Esto lo pone en automático, no te preocupes. Y entonces aquí ya podemos generar nuestras tablas, ¿verdad? Estas las genera en automático y es súper sencillo. Miren que si le doy clic aquí, me dice, ok, vas a generar una tabla. ¿Cómo se va a llamar tu primer tabla? Pues vamos a guiarnos de este diagramita y vamos a comenzar, ¿qué les parece? Con la tabla o la definición de categorías, ok, aquí está. Vamos a comenzar con esta y le vamos a dar clic aquí y escribir categorías. ¿Listo? ¿Cuántas columnas va a tener? Y aquí vamos a definir que 1, 2, 3, 4, ok, y le vamos a dar go. En este caso ya se abrieron los 4 espacios. ¿Cuál va a ser mi primer columna? Mi primera columna se llama categoría ID. Miren que cómo nos está sirviendo nuestro diagrama de entidad de relación. Luego categoría nombre, vamos a darle aquí categoría nombre y posterior a eso vamos a ir a darle categoría imagen. Aquí ya me lo está dando como por default porque yo ya lo había realizado. Categoría imagen. Listo, me lo va recomendando de manera automática. Y luego categoría texto. Y aquí vamos a darle categoría
texto. A ver, vamos a darle aquí, texto. ¿Listo? No ocupen espacios ni símbolos especiales, es mi recomendación. Y después vamos a decir que es un varchar 10. ¿Listo? Entonces vamos a definir dónde. En el tipo de columna vamos a decirle que es varchar y la longitud le vamos a decir que sea de 10. ¿Listo? Luego el nombre vamos a decirle que es un varchar de 50. Luego vamos a decirle que la imagen es un varchar de 250. Varchar de 250 de longitud. Y luego el último, que es un varchar de 100. Vamos a decirle aquí varchar de 100. Y aquí algo bien importante, yo creo que sí vamos a definirle esta propiedad. ¿Listo? Vamos a ver si existe UTF-8, que es el que yo utilicé inicialmente cuando inicié el proyecto. Aquí está, miren. UTF-8, a ver, vamos a ver. UTF-8 Spanish. Este es el que vamos a ocupar, ¿ok? Vamos a ocupar esto y entonces aquí simplemente vamos a definir UTF-8 también. Este lo encontré en la documentación y es lo que recomiendan. UTF-8 Spanish, ¿ok? A todos le vamos a definir todo esto, ¿vale? Vamos a darle aquí nuevamente UTF-8 y déjenme decirles, de pronto les voy a ir contando un poco de historia. UTF-8. MySQL es un gestor de base de datos y que fue creado por allá de 1995 por Michael, ¿ok? Y después lo compró una empresa que se llama Sun System o algo así y posteriormente lo compró Oracle. Actualmente pertenece a Oracle. A ver, creo que aquí Spanish, creo que no coloqué el correcto. Listo. Después le vamos a decir, por ejemplo, aquí si permite nulos, dijimos que el único que no va a permitir nulos es la imagen y el texto. Entonces, la imagen sí permite nulos y también el texto. Listo. Vamos a darle save y vamos a ver que ya nos lo guardó. ¿Cómo podemos saberlo? Porque aquí ya existe la tabla categorías y columnas. Aquí tenemos categoría ID, categoría imagen, nombre y texto. ¿Listo? Aquí me lo está organizando al parecer alfabéticamente. Vamos a generar una nueva tabla. Vamos a darle clic en nueva y entonces el nombre de mi siguiente tabla ahora va a ser conceptos, ¿ok? Entonces aquí le vamos a dar clic en conceptos y en automático me colocó 4. Entonces la primera es concepto ID. Vamos a ver aquí concepto ID. Luego tenemos concepto nombre. Vamos a darle concepto nombre. Luego tenemos el concepto imagen. Concepto imagen. Concepto imagen. Y como les decía, actualmente MySQL es totalmente libre, no se preocupen por el licenciamiento, pero también tiene otras versiones que son para empresas más robustas, ¿ok? Y ya tiene licencias de Enterprise y algo así por el estilo. Bueno, aquí vamos a definirle qué es varchar, vamos a decirle varchar, prácticamente todas son varchar y la longitud es la que vamos a modificar, 10, 50, 250, 10, 50, 250 y este es de categoría ID, es de 10. ¿Por qué? Porque si recuerdas, esta categoría debe ser el mismo, ¿ok? O bueno, es lo que yo recomiendo. Si aquí mi llave primaria es de 10, aquí debería también ser de 10 la longitud para que tenga la mejor relación, ¿ok? Y aquí dijimos que en esta propiedad vamos a colocar UTF. A ver si de pronto aquí me deja seleccionar UTF Spanish. Ahora, ¿cuáles son nulas las dos últimas? Es decir, que sí va a permitir que estén vacías. Estas no permiten que sea nula. Listo, conceptos y le vamos a dar save. Y ya tendríamos que tener la tabla aquí. Miren, voy a desplegar las columnas y ahí ya tenemos nuestras dos tablitas. Vamos por una más, por la de ingresos. Por la de ingresos vamos a darle clic en nueva tabla y vamos a decirle ingresos, ¿ok? Y entonces aquí la tablita de ingresos tiene ingreso ID, vamos a darle ingreso ID, luego tenemos ingreso fecha,
ingreso fecha. Vamos a seguir viendo el diagrama entidad relación. Tiene concepto ID. Listo, concepto ID. Posteriormente tiene ingreso monto. Ingreso monto. Y aquí fíjense que me está faltando otra columna. Bueno, más columnas. Solamente le voy a dar clic en Go y se debería agregar una columna más. Vamos a darle ingreso comentario. Ingreso comentario. Y me falta una última, ingreso comprobante. Vamos a darle Go, ingreso comprobante, ingreso comprobante. Y nos está ahora solicitando el tipo. Ok, aquí lo vamos a definir como varchar. La fecha lo vamos a definir como date. El concepto como varchar. Recuerda por qué varchar, porque concepto ID, si te das cuenta, aquí tiene varchar días. ¿Listo? El monto vamos a decirle que va a ser un decimal, ¿ok? Porque puedes ingresar decimales, es decir, con punto. Vamos a colocar aquí en comentario un long text. Aquí está, así como lo definimos, miren. Bueno, aquí debería decir, ¿dónde está? En long text. Este es el que estamos definiendo. Y el comprobante va a ser de tipo varchar. La longitud es de 10. Vamos a dejarle una longitud de 10. Y en fecha no vamos a colocar nada. En el concepto va a ser de 10. El monto aquí sí lleva algo especial y le vamos a decir 18,2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque va a permitir hasta 18 números enteros y la precisión es de 2, es decir, .99, .98. Aquí la longitud máxima, bueno, ya va a decir que va a ocupar todo el límite, ¿ok? ¿Por qué? Porque es un comentario y puede ser muy amplio. Y aquí el comprobante le vamos a decir que sea de, ¿cuánto definimos aquí? De 100. Listo, vamos a darle 100. Y ahora vamos a definir simplemente aquí que sea en esta propiedad, vamos a decirle que sea de Spanish, ¿ok? También este que es long text también entraría como UTF-8. Les voy a dejar esto más en la descripción del video porque estamos colocando UTF-8. Vamos a darle save y debería guardar la información. Listo, ya tenemos la de ingresos, aquí debería estar y miren que ya tenemos nuestra definición. Vamos a generar una última, la última que es la de gastos y vamos a estar terminando. Vamos a decirle gastos y entonces deberíamos definir gasto ID. Entonces va a ser mi columna gasto ID. Gasto ID, listo. Luego vamos a decirle que vamos a colocar un gasto fecha. Gasto fecha. Posteriormente es concepto ID. Concepto ID, ya lo tenemos aquí o no lo está recomendando. Gasto monto. Y sucede como el de ingresos. Vamos a agregar más columnas porque nos está faltando gasto comentario y gasto comprobante. Gasto comentario y gasto comprobante. Gasto comprobante. Si te das cuenta es prácticamente lo mismo, simplemente pues nos está sirviendo para practicar. Lo estoy haciendo un poco más rápido y entonces aquí va a ser decimal. Tú lo puedes pausar obviamente cuando tengas alguna duda y con gusto, si no, ahí voy a estar en los comentarios. Vamos a comenzar con el gasto ID es de 10 seguramente, aquí está. Luego la fecha, vamos a decirle que aquí ya está como fecha. El concepto ID va a ser de 10, dijimos que era 18,2 y el comprobante es de una longitud de 100. También configurábamos esto como Spanish, UTF-8 Spanish. ¿Dónde está? Aquí está. Luego el varchar aquí nuevamente UTF-8 Spanish. Miren que con la práctica ya lo voy haciendo más rápido. Spanish UTF-8. Yo te recomiendo que esto de verdad lo hagas con mucho cuidado porque pues es la definición de tu base de datos y es la estructura, es como la base, como cuando estás construyendo una casa, pues son los cimientos y si tiene buenos cimientos, pues no vas a tener ningún problema. O tal vez sí, pero van a ser menores, ¿vale?
aquí UTF-8, y entonces yo siempre le invierto una buena cantidad de tiempo a mi definición. Simplemente hay veces que nos gana luego la emoción de ya ver la aplicación, pero si no tienes bien definido esto, bueno, ya sería un problema más a futuro. Vamos a dejar los dos últimos como nulos, ¿ok? Vamos a dejarle nulos y simplemente, miren, vamos a darle save y vamos a ver ahora qué sucede. Ya tenemos nuestras tablas, así como lo definimos en nuestro diagrama entidad-relación. Ahora simplemente vamos a ir a colocar, por ejemplo, selecciono categorías y si le doy clic en estructura, listo, yo podría definir esto, miren, el primary key, recuerdan la llave. Entonces selecciono esto, categoría ID, y yo voy a ir a colocar que es una llave primaria, es decir, esta llavecita que se llama primary. Le voy a dar clic y ¿qué creen? Me dicen que ya mi llave primaria es categoría ID. Luego me voy a conceptos, voy a estructura y selecciono concepto ID y le digo que esta va a ser mi llave primaria, que no se repite jamás. Ok, luego en conceptos le voy a dar estructura y le voy a decir que el gasto ID es un primary key. Voy por la última, le doy ingresos, estructura, selecciono ingreso ID y primary key. Cuando yo le doy clic en primary key aparece esta llavecita. También aquí en estructura de categorías, aquí aparece la llave, que eso indica que es una llave primaria. Listo, pero ¿dónde vemos estas relaciones? ¿Cómo sabemos que se va a unir una con otra? Pues sencillo, miren, vamos a elegir BD-Botg y va a colocar aquí otras opciones. Vamos a ir a Designer y aquí en Designer va a aparecer este diagramita, ¿listo? Entonces aquí de pronto en este menú, cuando yo paso el cursor, podemos guardarlo. Miren, vamos a darle guardarlo y entonces se va a guardar estas como este modelo entidad relación, pero ya no va a ser aquí. ¿Se acuerdan en esta herramienta que les mostré? Pero ahora lo vamos a hacer desde esta parte. Desde esta parte que ya es como más técnica. Entonces aquí tenemos los ingresos, los gastos, listo. Aquí tenemos los conceptos y aquí tenemos las categorías. Vamos a enlazar primero la categoría con categoría, ¿ok? Es decir, conceptos con categorías. Todo concepto debe pertenecer a una categoría. Por lo tanto, vamos a crear una relación. Miren, le voy a dar clic aquí y simplemente elijo, ¿verdad? Mi llave con la cual, mi campo con el cual se va a relacionar. Le doy clic aquí y le voy a decir, ok, me está diciendo que primero seleccione la llave primaria. Entonces selecciono categoría ID y ahora dice selecciona la llave foránea. Mi llave foránea va a ser esta. Dice vas a crear relación, le voy a decir ok. Y ahí dice que falta un index. Ok, vamos a darle F5 y si te está marcando ese error, no te preocupes. Vamos a regresarnos a categorías, ok, a la estructura y como puedes ver aquí no tenemos nada que diga concepto ID. Si nos vamos a concepto ID, tenemos en estructura, ¿verdad? Esto que hace que sea una llave foránea. Vamos a darle clic en esta parte y le vamos a decir clic en index, ok. Vamos a darle clic aquí y entonces ahora ya va a identificar que es una llave foránea. Vamos a hacerlo también con gastos, estructura y vamos a colocar que el concepto ID es un index, es una llave foránea. Vamos a darle clic en ingresos, estructura y vamos a darle clic en concepto igual, index. Ahora sí, ya con todo esto que hicimos, regresamos a BD-Botg, Designer y ahora vamos a relacionarlo. Nuevamente seleccionamos Create Relationship y vamos a darle primero, selecciona tu llave primaria, categoría ID y se va a relacionar con categoría ID, ok, y le vamos a dar nuevamente, ahí dice que se va a generar una llave foránea y le doy simplemente ok, listo. Ahorita se debe refrescar, si no vamos a darle de una vez guardar como y le vamos a decir que se guarde aquí, vamos a darle F5 a ver qué sucedió. Aquí se debería haber guardado y ya se debería ver la relación. ¿Lo ves? Ahora sí ya se ve esta relación. ¿Qué nos faltaría? Simplemente hacer una nueva relación y vamos a decir que
concepto ID se debe relacionar con concepto ID de gastos y le vamos a dar OK. Y después creamos una nueva relación, concepto ID con concepto ID, y le vamos a decir OK. Entonces yo te recomiendo que, como no se ve aquí de manera rápida, le des un F5 y entonces ya vas a poder ver el diagramita. ¿Lo ves? Entonces ya cualquier cosa puedes venir a tu diagrama a ver cómo es que está estructurado. Entonces ya de pronto ya hicimos la estructura en MySQL. Esto, recuerda, si no tienes MySQL lo puedes hacer también en Google Sheet, pero como es el curso de MySQL, yo te recomiendo que hagas todo esto que estamos viendo en este video. Muy bien, Binario, de verdad lo hiciste muy bien. Ahora ya sabes crear una base de datos en MySQL, las tablas, relaciones, tipos de datos, y conforme vayamos avanzando vas a aprender muchísimo más. Por lo tanto, te invito a que te suscribas. Aquí está el planetita y aquí está el primer video por si te lo perdiste. Te veo en un siguiente video. Cuídate mucho, mi binario favorito.